Muy buenas tardes, hermanos. Que Dios nos bendiga. Gracias a nuestro Dios y Padre por la oportunidad de estar aquí en esta ocasión para compartir la bendita palabra de nuestro Dios. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema de suma importancia para nuestra edificación y poder promover nuestro crecimiento espiritual. El tema lo he titulado ¿Podrá la fe salvarle? Y ese está basado en Santiago, el capítulo 2, el versículo 14, donde dice Santiago: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso pueda esa fe salvarlo? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? No tiene obra. Es interesante que nosotros podamos comprender, podamos entender que necesitamos tener fe. Y la fe, pues, es la confianza en los mandamientos de Dios y la obediencia a sus mandamientos. ¿Podrá la fe salvarle a usted, hermano, hermana, amigo? ¿Podrá la fe salvarle a usted? Es la interrogante que tenemos en mente en esta ocasión que estamos estudiando la palabra de Dios, la palabra de Dios. Lamentablemente, en el ámbito religioso, hay personas que tienen tres tipos de fe. Tres tipos de fe de la cual deberíamos preguntarnos si esta fe podrá salvar a estas personas que tienen ese tipo de fe que estoy mencionando en, en, esta, en esta ocasión, ¿verdad? Y quiero que miremos entonces que Santiago nos dice evidentemente que necesitamos tener fe. Y la fe, por supuesto, es en la palabra de Dios. Entonces dice Santiago: hermanos míos, ¿de qué aprovechara si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Qué es la fe? Bueno, el libro de Hebreos nos dice el concepto con referencia a la fe. Y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza. La fe es la convicción. La fe es la seguridad y la confianza que tenemos basada en las promesas de Dios. Es interesante que nosotros podamos tener una fe completamente basada en la palabra de Dios, pero también podamos confiar en las promesas de nuestro Dios. Dice la Escritura: porque os es necesaria la paciencia
para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Necesitamos tener perseverancia, necesitamos tener confianza en la voluntad de Dios. Y de esta manera vamos a poder obtener las promesas de Dios. Hermano, amigo oyente, la fe se ilustra con la experiencia de hombres y mujeres que han encontrado que fiel es el que prometió. Es interesante poder nosotros tener en mente que nosotros tenemos un Dios y tenemos a Cristo en el cual nosotros deberíamos mantenernos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. La Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios es fiel. Y bajo esta fidelidad de Dios, nosotros debemos de tener basada nuestra confianza y nuestra seguridad en Dios. Y hemos dicho que en el ámbito religioso hay personas que tienen tres tipos de fe. Y la pregunta sería, ¿de cuál de esta fe que tienen estas personas podría salvarle? Vamos nuevamente al libro de Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 18 y 19. Y vamos viendo qué dice Santiago. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pero también dice el texto del versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces aquí vamos viendo primeramente este tipo de fe que existe en el ámbito religioso. Y la primera es esa fe difunta, esa fe muerta, donde Santiago dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mucha gente dice tener fe en Dios, mucha gente dice tener fe en Cristo, y Santiago les dice, muéstrame tu fe, muéstrame tu fe. Es difícil poder mostrar la fe en Dios si no hay obras. Muchas veces nosotros pensamos que podemos profesar tener fe, pero no hay obras. Dice la Escritura, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, bien haces. Ciertamente Dios es uno. Ciertamente la palabra del Señor nos dice en el libro de Efesios que hay un cuerpo, hay un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hay un Señor, hay una fe y hay un bautismo. Entonces la Biblia nos dice, evidentemente, que hay y que existe una fe, como también
existe un Dios, existe un Señor, existe un bautismo. Y debemos de entender que el punto es que muchas personas creen que Dios es uno. Y cuando creen que Dios es uno, pues bien hacen. No es malo que puedan creer que Dios es uno. No es malo que puedan creer que hay un Señor, que hay un Dios, que hay una fe, que hay un bautismo. Pero el punto de partida es de que dice la Escritura que también los demonios creen y tiemblan. Y lamentablemente en nuestros días existe este tipo de fe difunta, este tipo de fe intelectual. Esta fe es aquella que solo está en la mente de la persona. O sea, conoce la doctrina de la salvación, pero nunca la obedece. La pregunta es, ¿puede esta fe salvar a esta persona? La respuesta es rotundamente que no. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña en el libro de Marcos, el capítulo 16, el versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y luego dice el 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, vemos nosotros que las personas en el mundo tienen este tipo de fe intelectual. Esta fe que solo está en la mente de la persona. Esa fe que dice la persona que cree, pero solamente cree. Es una fe difunta, es una fe muerta. Porque esa persona conoce ese texto, conoce esa doctrina de Cristo, conoce la doctrina que lleva a la salvación, pero nunca la obedece. El Señor dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y yo le puedo preguntar a usted, amigo, amiga, ¿usted cree que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras? Usted me dirá que sí. Pero el punto es que el que creyere, y esta ahí es una hilación conjuntiva, que no puede separarse el creer con la obediencia. Y aquí vemos el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo le pregunto a una persona, a un amigo que todavía no es cristiano, que si puede confesar con su boca que Jesús es el Señor, que es el Hijo de Dios, y que si él cree para poder ser bautizado y poder ser salvo. Pero cuando venimos y le decimos a la persona que es necesario el bautismo para la salvación, la persona no quiere obedecer el bautismo. La persona ciertamente quiere ser condenada, porque muchas veces no se da cuenta que al no obedecer el bautismo que Cristo manda, esa persona ciertamente no cree y esa persona será condenada. Pero usted le puede preguntar a esa persona, ¿usted quiere ser salva
Le dice que sí. Usted le quiere preguntar a esa persona, ¿usted quiere condenarse? Le dice que no. Pero si usted le dice a esta persona, ¿usted quiere bautizarse? La persona le dice tampoco que no. Entonces aquí vemos este tipo de fe difunta, este tipo de fe muerta, este tipo de fe que no le va a salvar a nadie. Evidentemente, esta fe no salva. Esta fe es una fe muerta, es una fe que verdaderamente no obra, no obra. Y al no obrar, pues no salva. Y ahí dice el texto, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y la fe que usted profesa tener no tiene obra. Esa fe es muerta en sí misma. Usted también, hermano, hermana, usted puede profesar ser cristiano. Usted puede profesar ser un hijo de Dios. Usted puede profesar tener la fe bíblica, la fe basada en la palabra de Dios. Pero debe de entender que no basta solamente decir que tiene fe. Recuerde el ejemplo de estos hermanos en Tesalónica, donde Pablo dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro, del Dios y Padre nuestro, de la obra, mire bien, de la obra de vuestra fe. La fe tiene que tener obra. Si no hay obra, esa fe está muerta. Habla aquí del trabajo de vuestro amor. Usted puede decir que tiene amor a Dios, pero si usted no trabaja en la obra de Dios y no ocupa su tiempo en guardar los preceptos y mandamientos de Dios, y no tiene en mente el primer y gran mandamiento, el cual es, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces usted ciertamente no tiene amor, porque evidentemente no trabaja en la obra de Dios. Y luego vemos de vuestra constancia en la esperanza. Debemos de ser constantes. Y debemos de ser constantes en la esperanza que tenemos nosotros como cristianos. Y recordemos que nuestra esperanza es Cristo. Ahí en Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa esperanza de gloria a quienes nosotros anunciamos, a quienes nosotros amonestamos a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentárselo perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces es importante que podamos comprender que cualquier profesión de fe que no resulta en un cambio de vida, que no resulta en buenas obras y que no resulta, fíjese bien, en una profesión, entonces esta fe no podrá salvarle, porque es una fe meramente, como dice la Escritura, muerta en sí misma. Mire usted, Tito capítulo 1,
verso 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero dice luego el texto que sigue, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esta tarde, pues, estamos hablando algo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y usted dice profesar conocer a Dios. Si usted dice que cree en Dios, pues evidentemente lo puede evidenciar con los hechos. Y aún con los mismos hechos, usted puede negar que verdaderamente no cree en Dios, siendo abominable, siendo rebelde, siendo reprobado en cuanto a toda buena obra. Este es el tipo de fe que verdaderamente no salva. Ahora, en Santiago, el capítulo 2, el versículo 20 al 26, dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Muchas veces encontramos personas que hablan que solamente necesitamos tener fe, pero recordemos que necesitamos obras para evidenciar la fe. Y lamentablemente en el ámbito religioso encontramos este tipo de fe. Y aquí pues vamos a hablar de esta fe demoníaca, esta fe que tienen los demonios. Ahí dice el texto, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Entonces, sabemos que existe este tipo de fe difunta, este tipo de fe muerta, pero también existe la fe demoníaca, la fe que tienen los demonios, estos demonios que creen, pero no obedecen. Y es interesante poder notar que los demonios creen en Dios. Los demonios creen en la deidad de Cristo. Pero lamentablemente los demonios no obedecen a Dios. No obedecen a Cristo. Y notemos donde dice la escritura en Marcos, el capítulo 3, verso 11 y 12. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Entonces aquí vemos a los demonios que creen en Dios,
que creen en la deidad de Cristo, pero lamentablemente no obedecen. Creen en un lugar de condenación también. En el libro de Lucas, el capítulo 8, Lucas capítulo 8, el versículo 31, dice la escritura, y les rogaban que no los mandase ir al abismo. Ellos creen en un lugar de condenación. Creen que Jesucristo será el juez. Ellos lo creen, ellos lo saben, ellos lo conocen. ¿Y cuántas personas creen y saben que hay una condenación, que va a haber un castigo eterno, que va a haber un lugar donde se van a presentar y van a ser juzgados por el juez, en este caso Jesucristo? En el libro de Mateo, el capítulo 8, el versículo 28, dice que cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí o acá para atormentarnos antes de tiempo? Mire usted que los demonios dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Ellos saben que Jesús es el Hijo de Dios, que es igual a Dios en su naturaleza, y ellos saben que este Jesús, el Hijo de Dios, será el juez y que los va a llevar a un tormento. Y ellos están diciéndole: has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Hermano y hermana y amigo, la fe demoníaca incluye el intelecto, incluye las emociones, pero esta no puede salvarle. No puede salvarle. Ahora, hemos visto la fe difunta, hemos visto la fe muerta, hemos visto la fe demoníaca, la fe que tienen los demonios. Esta fe que incluye intelecto, emociones, pero esta no puede salvarle porque no obedece. Ahora vamos viendo, para ir concluyendo, la fe dinámica. Es necesario tener una fe dinámica, hermano, hermana, amigo que nos escuchas. Es necesario que puedas tener una fe dinámica, una fe basada en la palabra de Dios, pero una fe de obediencia perfecta. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿Sí? Y luego vemos esta fe dinámica en Abraham, porque dice el texto, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que esta fe actuó juntamente con sus obras? Es ahí la fe dinámica. Es ahí la fe dinámica. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es
justificado por las obras y no solamente por la fe. Esta fe dinámica, hermano y amigo, esta fe dinámica está basada en la palabra de Dios. Necesitamos tener una fe que esté basada específicamente en la palabra de Dios. Si usted dice que tiene fe, pero esta fe no está basada en la palabra de Dios, pues no es una fe bíblica. Dice Romanos 10, el verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es interesante comprender que si usted va a invocar a alguien, es necesario que usted pueda creer en esa persona. Si usted viene y va a hacer un préstamo en algún banco, usted lo primero que hace es poder llenar los requisitos y de esta manera poder darse cuenta si ese banco tiene la posibilidad de hacerle el préstamo, y por eso usted pues invoca ese banco y va a él para que le pueda hacer el préstamo. Ilustrando este punto, es importante que nosotros podamos invocar al Hijo de Dios, al Señor del cielo y de la tierra, aquel en el cual pues debemos de creer. Y para esto es que nosotros somos enviados a predicar el evangelio. Y por eso dice el texto, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Es el propósito de esta meditación, de que usted pueda oír, pueda creer. Es el propósito por el cual se predica, para que usted pueda creer y invocar verdaderamente al Hijo de Dios. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Tenemos que predicar, hermanos, hermanas. Tenemos que predicar, tenemos que evidenciar nuestra fe, nuestra obra, nuestro amor, nuestro trabajo en Dios. Hay que predicar porque somos enviados a predicar. Este servidor pues tiene ese talento de predicar en las calles y regar folletos y animar a la gente a que busquen al Cristo crucificado. Y por eso este servidor predica, porque ha sido enviado por Cristo a predicar. Cristo me dice que predique el evangelio a todo el mundo. Como está escrito, cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz y los que anuncian las buenas nuevas. Pero en este versículo del capítulo 10, verso 16, vemos aquí algo. Dice la escritura, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y ciertamente así es. Predicamos, enseñamos, pero ¿quién ha creído a ese anuncio? ¿Quién ha creído a ese evangelio? Bueno, a muchos no les aprovecha oír, porque el oír no va acompañado de fe. Y debemos de entender lo que dice aquí Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En el libro de Hechos, el capítulo 4, el versículo 4, también
nos dice la escritura, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Vemos en la Biblia que todos aquellos que creyeron a Cristo, que creyeron a Dios, pues fue por oír la palabra. Y aquí vemos un número de varones que era como 5,000. También en el libro de Hechos, el capítulo 15, el versículo 7, dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio. Mire, Pablo es el apóstol de los gentiles y Dios escogió a Pablo para que él predicase el evangelio por medio de su boca. Recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. Y recuerde también de que nosotros confesamos con nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Y lo hacemos con nuestra boca. Y aquí Pablo fue alguien que Dios escogió para que los gentiles oyesen por la boca de él la palabra del evangelio. La palabra del evangelio y que pudieran creer en ese evangelio. También en el libro de Hechos, el capítulo 17, el versículo 11, nos habla de estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí vemos a estos personajes en la Biblia, los de Berea. Aquí vemos la nobleza. Aquí vemos la distinción de que ellos recibieron la palabra con solicitud, con prontitud, con ligereza, con esmero, con dedicación, con ahínco. Ellos escudriñaban y lo hacían cada día. Cada día escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo predicaba era de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es lo que queremos animarle a usted, que usted pueda escudriñar las escrituras cada día. Usted, hermano, ¿cuánto tiempo dedica en el estudio de las escrituras para ver si lo que usted cree y lo que usted hace en su vida está basado en la palabra de Dios? Así creyeron muchos de ellos. Así creyeron mujeres griegas y de distinción, y no pocos hombres. La fe dinámica, según Santiago, involucra todo el hombre interior, amando al Señor, como hemos dicho, amando al Señor, como dice Mateo, el capítulo 23, Mateo 23, usted vea conmigo el versículo 34, que dice la escritura que debemos de amar al Señor. Debemos amar al Señor
como dice Mateo 22, el versículo 34. Veamos, por favor. Dice la escritura ahí que Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hermano, hermana, la fe dinámica involucra el intelecto, la fe dinámica involucra las emociones, pero también involucra la voluntad. Esto quiere decir de que usted estará dispuesto a hacer todo cuanto el Señor le manda, de acuerdo a su voluntad. La fe que salva resulta en acciones de obediencia, de corazón, a la forma de doctrina que Dios nos da en su palabra. Hay una forma de doctrina en su palabra que hay que creerla, que hay que obedecerla para poder ser salvo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, tiempo presente, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Y luego, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Los que creen se salvan. Los que no creen son condenados. Y los que obedecen se salvan. La pregunta es, usted, hermano, usted, hermana, usted, amigo oyente, ¿quiere salvarse? ¿Quiere salvarse o quiere condenarse? Recuerde que os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjan engañan los corazones de los ingenuos. Es importante que entendamos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Así que le hacemos la invitación para que usted pueda tener esa fe dinámica y que sepa que la fe que tienen los demonios, la fe difunta, la fe muerta, la fe demoníaca, no le ayuda a usted para ser salvo, pero sí una fe dinámica basada en la palabra del Señor. Gracias por su atención. Que Dios le bendiga. Y nuestro propósito es animarle a que usted pueda obedecer el Evangelio de Cristo. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hay que oír, hay que creer, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hay que oír, hay que creer, hay que arrepentirse. Recuerde usted en el libro de los Hechos, nos dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia y ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, a que se arrepientan. Y es lo que Dios quiere que usted haga, que se arrepienta. Pero también que confiese con su boca que Jesús es el Hijo de Dios para gloria de Dios Padre. Y también que se bautice para el perdón de sus pecados, para ser añadido por Cristo a su iglesia y así poder recibir el perdón de pecados, el don del Espíritu Santo y ser añadido por Cristo a su iglesia. Gracias por su amable atención. Recuerde que estamos para servirle y usted pues podrá ver esta transmisión luego a través del Facebook, igualmente en mi canal de YouTube, en el cual usted puede suscribirse para nuevos mensajes. Y gracias por su atención y que el Señor les bendiga. Será hasta la próxima. Un saludo en Cristo Jesús a ustedes, mis hermanos y hermanas y amigos que nos han escuchado. Que Dios les bendiga.